el país del sol naciente y reglas estrictas. Aquí hay millones de carteles por todas partes. Hay un esquema así, otro así y uno así. Tiene un distrito entero dedicado al anime y el otro a los samuráis. Y se puede ir a las tiendas locales como si fueran museos. Y sus calzones ya costarán 2.400. Si su novia le llama con nombre ajeno, puede comprarle una curita así. Llegué a Japón, uno de los países más sorprendentes y auténticos del mundo. Cuando llegué aquí por primera vez, Japón no me gustó, pero ahora vuelvo aquí con placer cada vez. La última vez estuve aquí antes de la pandemia, en 2019. Aquel entonces Tokio estaba preparándose para los Juegos Olímpicos que al final fueron aplazados por un año. Esta vez, además de Tokio, he visitado otras ciudades interesantes. Recuperé tanto material que será suficiente para varios videos. En este video intentaré mostrar Japón en toda su variedad. Pasearemos por distintas áreas de la ciudad y veremos cómo los Juegos Olímpicos influyeron en Tokio. Detrás de mí está el Estadio Olímpico de Tokio. Acogió los Juegos Olímpicos 2 veces. La primera en 1964, la segunda no le salió bien, tenía que ser en 2020, pero debido al COVID tuvieron que ser aplazados. Entonces, en este sitio estaba el estadio construido para los Juegos Olímpicos de 1964. Cuando Tokio ganó el derecho de ser la sede de los Juegos de 2020, surgió la pregunta de qué es lo que hay que hacer con el Estadio Olímpico. Entonces fue anunciado un concurso que ganó el estudio Zaha Hadid, que crea unas formas futurísticas, orgánicas, increíbles. Todo es muy complicado y caro. Hicieron unos dibujos bonitos, los japoneses eran felices, todo el mundo era feliz porque Japón iba a tener este estadio. Pero luego calcularon los gastos. Y los japoneses, como ya sabemos, son personas muy tacañas. Cuando estimaron el presupuesto y vieron estas construcciones complicadas, incluido el techo mágico corredizo, que hacía que el presupuesto seguía y seguía creciendo, lo vieron y dijeron, ¿saben? El estadio parece una tortuga. No vayan a querer que haya una tortuga en el centro de Tokio, o Dios no lo quiera, un elefante. Empezaron unas negociaciones y comenzaron a decir, no es que sea caro, pero empezaron a criticar la arquitectura de Zaha Hadid, que algo no está bien y no combina con el paisaje alrededor. Eso no está bien. Los arquitectos japoneses comenzaron a indignarse, pero al final todo volvió a recortar el presupuesto. Empezaron a reducirlo más y más. Y dijeron a los arquitectos que ganaron el concurso, hay que renunciar al techo corredizo, a eso, a lo tercero, hay que simplificar porque no tenemos dinero. Y ahí va lo más interesante. Organizaron el segundo concurso, con datos nuevos, presupuesto recortado, en el que toma parte Zaha Hadid. Pero ¿cómo actuaron los japoneses? Resultaron muy astutos, porque dijeron que además del proyecto de arquitectura, habrá que encontrar un contratista que construirá todo eso. Y a este segundo concurso vinieron los arquitectos japoneses con sus contratistas y empresas que dicen, sí, podemos hacerlo. Y la empresa Zaha Hadid simplemente no logró encontrar contratistas japoneses. Así que el proyecto se entrega al arquitecto Kengo Kuma. Es un arquitecto japonés muy conocido que tenía una empresa constructora aquí en Tokio. No era su compañía personal, sino algo de un acuerdo, e hicieron un proyecto así. El proyecto es absolutamente japonés. Se notan los rasgos de las obras de Kengo Kuma, son referencias a la arquitectura japonesa tradicional, la madera, una gran cantidad de plantas, aquí hay jardines en las terrazas, estos palos de madera, algo muy tradicional. Salió barato y lo principal es que lo hizo alguien de los suyos. Algo importante para los japoneses, que ninguna Zaha Hadid venga aquí para construir una tortuga gigante. Pero ya saben qué pasó en 2020, ocurrió la pandemia del coronavirus y los japoneses dan mucha lástima porque invirtieron mucho dinero y esfuerzo. Recuerdo bien cómo se preparaban. Pensaban organizar los Juegos Olímpicos más futuristas de la historia. Enseñaban a unos robots, educaban a
estudiantes y alumnos escolares que tenían que recibir a los huéspedes, pero nada de eso pudo hacerse realidad porque el coronavirus se apoderó del mundo. Todos fueron al confinamiento, se cerraron y tuvieron que aplazar los juegos. Pero incluso tras aplazarla por un año, todo se realizaba con restricciones. Sin espectadores ni invitados, invirtieron mucho dinero y esfuerzo, tenían ganas de acoger Juegos Olímpicos normales, pero no lo consiguieron. Algo me dice que es una respuesta a haber dejado el estudio Zaha Hadid con su proyecto. Así que no debieron echar a los arquitectos, así podrían acoger bien los Juegos Olímpicos. Como ya he dicho antes, en este lugar se encontraba un estadio olímpico antiguo construido para los Juegos Olímpicos de 1964. Luego lo derrumbaron para construir uno nuevo, pero conservaron unos mosaicos del antiguo, expuestos detrás del cristal aquí. Se puede venir para disfrutar. De esta manera conservaron la sucesión de este sitio. Era un estadio antes, lo es ahora, y ahora del anterior quedaron unos detalles. Lo interesante es que el estadio es verde no solamente en las terrazas, sino alrededor. Hicieron unas redes para entrelazar los árboles. Tal vez en algún momento aquí aparezca una pequeña jungla japonesa. Hay muchas plantas en las terrazas. Ahora son muy pequeñas, pero han de crecer con el tiempo. Estos son los nuevos taxis japoneses que compraron antes de los Juegos Olímpicos. Y según el plan, todos los taxis de Tokio para los Juegos Olímpicos de 2020 tenían que ser reemplazados con estos Toyotas. Unas Toyotas nuevas que recuerdan los cabs británicos. Pero como podemos ver, aún quedan las Toyotas Crown antiguas. Este taxi clásico japonés, Toyota Crown Super Deluxe, con un espacio ampliado para los pasajeros, el sofá de atrás de lujo. Por cierto, las puertas se abren automáticamente en todos los taxis japoneses. Así se ve una calle típica japonesa. Hay muchas de estas en Tokio y otras ciudades. Es algo promedio. ¿Qué es lo especial en ella? Fíjense que no hay banquetas aquí. Se destacan solamente por la marcación. A menudo no las hay porque no hay espacio. Sin falta hay muchos cables. Pero con eso no hay que condenar a los japoneses porque los terremotos son muy frecuentes aquí. Los cables y todos los equipos están en los postes. Sí que afea mucho las ciudades, pero también deja recuperar las ciudades bastante pronto después del terremoto. Si se escondiera todo eso en los recolectores subterráneos, será más caro y duradero. Lo interesante es que hace poco, Tokio acogió los Juegos Olímpicos. Aunque no fueron los más exitosos debido al COVID, aún así para el evento escondieron los cables debajo de la tierra, para que los turistas y huéspedes pudieran disfrutar de la ciudad y no de los cables. Es también necesario, como estamos en Japón, que es increíblemente limpio. Creo que es el país más limpio que he visto. Sí que se podrá encontrar unas hojas de papel tiradas, pero por lo general uno ve las calles limpias, increíblemente limpias, simplemente espectacular. Aquí hay un ejemplo de una calle reconstruida antes de los Juegos Olímpicos. Simplemente reemplazaron los focos, colocaron los cables debajo de la tierra, plantaron unos árboles, pusieron unos bancos. En general, en cuanto al diseño urbano, diseño del ambiente, Japón está muy mal. Muy mal. Que los japoneses no se molesten conmigo, pero para mí es un misterio. Porque por un lado, Japón es famoso por su diseño. Miren los edificios clásicos japoneses, el arte japonés, qué lacónico es y cuánto estilo tiene. Es imposible dejar de verlo. Mi corazón se alegra, pero al ver lo que hacen con la ciudad, no se da cuenta de cómo pasó eso. Estas personas, quienes construyeron estas casas japonesas tradicionales, claro, todo está hecho cuidadosamente, es de buena calidad, pero en cuanto al diseño, es un desmadre total. Es urgente que contraten unos diseñadores normales para que arreglen las calles. Incluso esta calle reconstruida, pues no sé, podría ser mejor. Mira el diseño de los postes, de las vallas, simplemente no es bonito. Detrás de mí está un Tokio muy desagradable. Hace mucho tiempo, cuando la ciudad estaba desarrollando, decidieron que sería lindo construir una autopista.
La ciudad debe ser moderna, apta para los coches. ¿Y dónde se puede construir autopistas? Como ya había construcción excesiva por todas partes, sobre todo en el centro, el único espacio libre que quedaba era el río. Así que construyeron un gran número de carreteras y autopistas sobre el río. Se ven aquí todavía, aquí hay varios niveles, un nudo vial, todo está en el centro, aquí está Ginza. La calle comercial principal donde se encuentran los hoteles, restaurantes, tiendas. Y aquí hay unas autopistas terribles. Por lo general tienen una actitud rara hacia el río. Como ya sabemos, el río es una riqueza, un tesoro. Construyen unos muelles al lado del río. A la gente le gusta pasear cerca del agua. Suele haber inmuebles caros cerca del agua. Pero aquí en Japón el río es como un lugar común. Aquí están las fachadas traseras. Ni siquiera hay referencia alguna a un muelle. Y el río se cubre con autopistas desde arriba. Afortunadamente los japoneses se dieron cuenta de su error de construcción urbana y ahora planean enterrarlo todo. Así que a lo mejor la próxima vez que llegue a Tokio veré un desarrollo urbano hermoso. De nuevo vemos el río y nada de muelle. Las fachadas están muy densas, no hay zona alguna para pasear. Un ejemplo muy característico es cuando tenemos un canal o un río. En lugar de construir un muelle, vemos un ferrocarril por un lado, con una autopista cerrada y paredes, con ventanas de los 4 técnicos por el otro lado, más edificios y un estacionamiento. Por lo tanto es imposible caminar al lado del río, se puede solamente cruzarlo por el puente para descubrir que hay un río en la ciudad. Aquí se ve muy bien el amontonamiento de los postes y de los elementos antiguos. El puente es evidentemente histórico, según normas locales. Luego empiezan las autopistas, edificios y las fachadas traseras. Las técnicas son las que dan al río. El río no es percibido como un espacio importante donde se puede pasear con gusto. Uno de los misterios es el cruce peatonal aéreo. Primero, no entiendo para qué sirve si hay uno normal y se puede cruzar la calle ahí. Todo el mundo está allí esperando, pero un misterio más grande es que alguien lo ha atravesado. Es decir, aunque se puede cruzar la calle sobre la tierra sin tener que cruzar las escaleras, aún así alguien se sube a esta construcción terrible. Así que los japoneses son unos ingeniosos. ¡Qué autobús tan sorprendente! ¡Funciona con hidrógeno! ¡Qué interesante en cuanto al diseño! Aquí están los nombres de las tarjetas de transportes aceptadas aquí. Un cartel dice que todo fue limpiado contra el coronavirus. Llenaron todo el costado del autobús con etiquetas de información poco claras. ¿Por qué no se puede construir un autobús limpio y bonito? Así de extraordinario es el diseño. Tiene un enchufe y al parecer un sistema de hidrógeno. Y así se secan las prendas en las casas japonesas pequeñas. La gente tiende colchones, mantas, sábanas, todo por la ventana. Uno de los lugares de interés de Japón son los baños. Ningún país del mundo tiene baños tan espectaculares como los de Japón. Primero, son limpios, segundo, son gratuitos, tercero, son muy cómodos. Incluso los baños públicos comunes, sin falta habrá un cambiador de pañales, acceso para discapacitados, así es como se ve. Y fíjense en esta señal. Eso significa que cuenta con una silla especial para niños. Mientras uno hace sus cosas sucias, ¿qué hacer con su hijo? Pues el niño tendrá su silla especial y estará viéndole para aprender. También lo hay en el departamento para discapacitados, igual que en el departamento femenino. Y hay una señal especial que confirma que hay un bidé. En el baño para hombres hay un cambiador de pañales, una silla para niños y ahora vamos a ver cómo se ve. Otra parte importante de la cultura japonesa de la escrupulosidad y pedantismo es la organización de las construcciones. Aquí hay mucho de lo que podemos aprender. Detrás de mí se está reconstruyendo un edificio y los albañiles están construyendo una valla en torno a las obras. Una valla de construcción japonesa no trata de aislarse para ponerse a burilar de inmediato. Una valla de construcción japonesa es una especie de arte porque perciben las obras con mucha atención. Cada una será equipada con detectores que mostrarán el nivel de ruido.
Y cualquier peatón podrá observar que un obrero no infringe el nivel autorizado del ruido. Además, todas las vallas son perfectamente blancas, como si fuera una sala de operaciones. Todos los agujeros por donde podría salir el polvo están tapados. No puede ser que algo salga de allí. Honestamente, nunca he visto nada así en ningún otro país del mundo. Pero reitero, desde el punto de vista del diseño, pudieron haberlo hecho mejor. No es nada espectacular, no piensan en eso. Pero desde el punto de la escrupulosidad, que cada milímetro esté cerrado, que cualquier imperfección esté pegada con cinta adhesiva, es realmente un milagro. Y no es que aquí haya un caso único, no. Cualquier construcción, la organización de esta, es un arte verdadero. Y aquí los japoneses están a una altura. Verifica cada postecito para que haya un orden en todo. Pues ahí no había orden, ahora habrá que arreglarlo. Una valla de construcción blanca sin falta, y no simplemente blanco, sino blanco brillante. De verdad, es súper limpio, lo lavan muy bien, hasta se refleja. Todo está hecho a la medida, para que el polvo de la construcción no llegue a la calle. Todo eso son hojas de metal, paneles de metal, están pegados desde abajo. Lo llenaron de asfalto. Donde hay agujeros grandes, lo pegaron con una cinta. Para que ni un granito, ni polvo, ni bichito de la construcción se escape. Arriba hay una red de seguros, por si sale volando una piedrita. Los ángulos son transparentes, aunque cerraron la vista, se puede mirar a través de ellos. Pero al mismo tiempo hay una construcción especial aquí se ven las obras, cómo funciona todo eso. Pero de nuevo, se ve súper arreglado. Todo es muy bonito y limpio. No he visto las vallas de construcción tan arregladas en ningún otro país. Aquí hay una televisión. Han de ser los permisos y han de comentar qué es lo que están haciendo. Allí está la entrada. No hay ni un hoyo extra. Toda una belleza. Y aquí hay una valla de construcción. Y en un rincón hicieron una exposición. Y aquí se mide el nivel de ruido para que los ciudadanos puedan ver que no se infringe nada. Si hay una puerta, también hay un hombre especial para advertir a los peatones sobre el peligro. Y por supuesto, toda esta sostenibilidad, los 17 principios de la sostenibilidad. Están orgullosos de esto, hasta hicieron una valla. ¡Oh! Se abren las puertas. Sale el coche y una persona encargada ya sale con una bandera para avisar a todos. Ahora van a lavar el carro, tiene un silbato, lleva casco por si acaso. En la siguiente salida también hay 2 personas. Ha de ser para que no se aburran. Son equipos perfectamente limpios. No es simplemente un poste, sino uno envuelto en un colchón suave, para que si alguien se estrella contra este poste no le duela. Y para que este poste destaque, pusieron 2 conos con focos que se encienden en la noche. En Japón es imposible imaginar una situación cuando un coche con ruedas sucias sale dejando una huella atrás de sí. Supuestamente en Rusia tampoco debería haber una situación así porque, según las reglas, también se debe lavar las ruedas y habrá que arreglar los equipos. Pero desgraciadamente a menudo hacen caso omiso a estas reglas y la mugre de los sitios de obra se difunde por toda la ciudad. Así se ve un aparcabicis de paga. Aquí cerca del metro uno puede dejar su bici. Últimamente en Japón comenzaron a no tomar en cuenta las reglas de estacionamiento. Antes era prácticamente imposible encontrar una bicicleta no estacionada de la manera apropiada. Hoy día comenzaron a dejarlas aventadas. No está bien. ¿Qué es eso? No creo que se pueda dejar una bicicleta así aquí. No lo creo. Miren qué orden, cómo el coche está estacionado tal como en la marcación y el otro. Todas estas máquinas expendedoras, una bicicleta, todo es lindo, lindo y limpio. Hay una cafetería y gente esperando en un banco afuera. Quiero preguntar de plano, ¿dónde está la ciclovía? Hay un problema con las ciclovías aquí. Aunque la gente va en bicicletas, no hay ciclovías. Es indignante. Diría, pues si es Japón, debe haber ciclovías, pero no, pues no es Ámsterdam.
Pero podrían hacer sus propias ciclovías japonesas, para que me alegre. No es que esté triste, pero sí que hacen falta las ciclovías. Esta es la parada de autobús más secreta. Al parecer es una parada de un autobús turístico. Uno ha de salir brincando de algún arbusto para subirse. ¿Dónde está el autobús? Esta es la parada. Hay que salir aquí. Y el autobús se detendrá aquí. Pueden ver una marcación aquí. Y aquí, al lado de la banqueta, pasa una bicicleta. Y aquí, amigos, hay una situación indignante. Hicieron una ciclovía en medio de la banqueta. Hicieron una señal que dice, tenemos una bicicleta aquí. Y ustedes, peatones, deben correr para que no los atropellen. Claro que es indignante. No se puede hacer así. Miren, una persona va rapidísimo por la banqueta. Y es Japón. Por supuesto, manejan con precaución, dejan pasar a todos, pero es incorrecto. Los taxis de aquí son unos carriles asombrosos. Algo sorprendente, los japoneses pintaron el carril de color gris. Creía que eso era posible solamente en Bielorrusia, donde pintan el asfalto de color gris. Pero no, al parecer una delegación japonesa visitó Bielorrusia, vio la experiencia vanguardista de pintar el asfalto y decidió hacerlo en Tokio. No queda claro para qué lo hicieron. Puede ser que les parece que se ve más arreglado, por lo menos a alguien le fue bien con las ventas de la pintura gris. Amigos, resulta que lo critiqué en vano y no pintan el asfalto para que se vea bello. Eugene, que lleva 13 años viviendo aquí, aclaró mis dudas. Conoce los rasgos especiales de aquí mejor que yo. Para que el asfalto no se caliente, como el asfalto claro no absorbe tanto calor del sol como el negro. Así protegen el asfalto, primero para que no se caliente y segundo para que no haya tanto calor alrededor. Como en Japón hay carreteras buenas y nuevas, lo cambian a menudo. Es negro y se calienta. Ahora comienza la temporada de cambiar el asfalto. A finales de marzo acaba el año fiscal, sobran los fondos de las ciudades y provincias y tienen que gastarlos porque si no, el próximo año les recortarán el presupuesto. Dirán que ahora pudieron con menos fondos. Bueno, al menos no es tan triste. Aquí también ponen el asfalto cuando llueve en otoño. Si creían que Japón es un país de sushi, samurái y sake, olvídenlo. Es el país de carteles y letreros. Los japoneses están obsesionados con reglas y carteles. Están por todas partes. Un problema muy importante de Japón desde el punto de vista del diseño es el exceso de información. Por alguna razón a los japoneses les parece que entre más información mejor. Por eso vemos aquí una enorme cantidad de letreros, avisos, navegación y más. Alguien diría entre más mejor, pero en realidad eso causa una cantidad enorme de ruido y se vuelve difícil encontrar en este caos algo importante y necesario. No sé, a lo mejor si uno vive aquí desde hace mucho se acostumbra. Y obtiene la llamada ceguera de la publicidad cuando deja de notar los anuncios. Y aquí debe haber ceguera de navegación cuando uno deja de ver carteles extras innecesarios. Pero al principio uno empieza a volverse loco en Japón por este caos infinito de navegación. Nunca he visto nada así en ningún lado, que informen de la altura sobre el nivel del mar, que pongan los nombres de las calles 10 veces, que digan qué es lo que se puede hacer y qué no. Pongan un número infinito de reglas, es decir, toda una pesadilla. Se amontona tanto que es difícil de percibir. ¿Cuántos carteles hay aquí? ¿Cuánta basura visual? Lo que de nuevo es difícil de percibir porque los japoneses no se preocupan mucho por el diseño. Se da la impresión de que los crean en una contaduría del metro local. E incluso en un rincón pequeño hay muchos esquemas. Uno así, otro así y el tercero así. Todos son diferentes y están adornados. Hay un montón de información. Todos tienen una letra diferente, tamaño diferente. No se preocupan para nada por cómo se ve.
Aquí se cuenta algo más, al parecer es sobre el aniversario de los 111 años del metro local. El hueco del ascensor tenía que ser bonito, todo hecho de cristal, pero los japoneses decidieron que es tonto no aprovechar tanto espacio si se puede desplegar aquí muchos anuncios y publicidad. Así que aquí tenemos una publicidad de celular de Google, aquí algo incomprensible en japonés. De este lado pegaron un anuncio de sus trenes y otro de algo más. Demasiada información. Creo que aquí se puede enterarse de todo, las noticias más recientes, qué es lo que ocurre en el mundo, de dónde se planeaba atacar a Bielorrusia. Una información muy importante de que no se puede dejar nada aquí, ni los vasos. Aquí se puede inscribir a Twitter y otras redes sociales de esta estación del metro. No sé de dónde aparezcan más esquemas, todas distintas. A veces parece que hubo un concurso de diseño del metro, uno para estudiantes no profesional. Y las obras de los estudiantes fueron expuestas aquí como si fueran una exhibición. No puedo justificar tantos esquemas del metro en un solo lugar de ninguna otra forma. No puedo entenderlo. Aquí hay una publicidad grande, aquí más pequeña y aquí todavía más, y aquí hay una diminuta. Aquí abajo una muy grande, al lado otro pequeño. Aquí están buscando a alguien, tal vez a un maníaco. Aquí se puede abrazar a un crío, un unicornio. Aquí están las reglas de seguridad, dónde está el extintor, cómo llamar a alguien. Aquí aparece una tortuga linda. Aquí hay un perro en bici con el casco puesto y todo está lleno de corazones. Todo el mundo es alegre. Ha de ser algo bueno y bondadoso. Hay un esquema de evacuación. Miren, es para quienes no pueden ver. No hay que apresurarse. Es mejor esperar el próximo tren para que su nariz no se atore. Aquí, por ejemplo, se ve que hay una parada del segundo coche. Para quienes no entendieron, aquí vuelve a decir que es el segundo coche, segundo coche, segundo coche. Los coches tienen puertas. Es la segunda puerta del segundo coche, tiene un número y es la tercera del segundo coche. Un fenómeno raro del metro de Tokio, una estación nueva. Bueno, más bien es vieja, pero construyeron una nueva plataforma, Ginza Line. Shibuya, parece una tripa de un pez enorme. Estos, por cierto, son los trenes nuevos, se ven como los viejos también, pero antes no había de estos. Todo es muy limpio y arreglado. Por supuesto, hay un baño aquí muy importante. Prácticamente en cada estación hay un baño. En cuanto a la marcación, miren, aquí dice segundo vagón, salida número 4, las puertas 8B y 8A. Aquí también está el segundo vagón, entrada 4. Es raro que aquí no diga que es la puerta B y allí la puerta A. ¿Cómo me ubico? En algunas estaciones marcan también la puerta, la izquierda y la derecha, por si no se han ubicado para nada. Así se ven las escaleras del metro. Dice que es plataforma número 1, plataforma 1, plataforma 1, plataforma 1, salidas D1, D2, rumbo al aeropuerto, péguese a la izquierda, péguense a la izquierda, péguense a la izquierda. La plataforma 2 está en otro sitio, por si lo pensaron. Para el final de la escalera dice que para llegar a la plataforma 2 hay que volver. Aquí hay flechas que dicen adelante, adelante, adelante y esta para atrás. Sorprendentemente, el jefe de la estación no ha decidido aprovechar el espacio para poner más información aquí. ¡Qué error de trabajo! A lo mejor los anuncios no pegan bien aquí. Estos son los famosos trenes japoneses. Uno más blanco y limpio y el otro ya se volvió un poco amarillo. Pero son rápidos, cómodos, diría que son la mejor manera de viajar por Japón. Es probablemente la única forma correcta de viajar por Japón es ir en trenes espectaculares. Fíjense cuántos carteles tienen. Todos están con el mismo fondo amarillo. ¿Cómo no perderse con esta locura? Se muestran las direcciones a la salida por todas partes, están por todos lados, en toda la estación.
En cada estación está un cartel. Este cartel muestra todas las estaciones de esta línea. Todos los vagones del tren con números, cada uno tiene un número. Y muestra qué salida está cerca de qué coche. Por ejemplo, necesita ir a la estación 11. Puede ver que habrá una escalera y un baño si se baja en el coche 4. Bajándose del 4 tendrá un ascensor. Y del 8 tendrá un escalador, escaleras, baño y traspaso a otra línea. Aquí se puede planear a qué coche subirse para bajarse en el momento necesario en una estación necesaria. Todo el mundo cree que en Japón hay solamente robots. No, no hay robots aquí, todo se hace a mano. Aquí hay una persona limpiando los barandales. Es raro que esté solo. Normalmente en Japón hay 3 personas para limpiar mejor. Una información muy importante, por si alguien estaba preocupado. Aquí escribieron que estamos a 3 metros sobre el nivel del mar. A los japoneses les gusta mucho escribir un montón de lo que no se ocurrirá a los europeos. Escribir, saber, diría. ¿Para qué sirve? Dice que son 3,1 metros sobre el nivel del mar. No quiero decir nada, pero iPhone muestra que estamos a 54 metros. Ups, 51. 51 metros. 50, 48. ¿De veras estamos descendiendo? Aquí aparecen 8,7 metros. Fíjense, no solamente 8 ni 9, es una precisión de hasta 10 centímetros. Diría, ¿a quién le podría servir eso? Desde hace mucho buscaba una respuesta a esta pregunta. El caso es que en Japón hay tsunami, hay inundaciones, y para que sepan qué tan alto están, al subirse a una estación del metro, se darán cuenta de que esta estación no está tan alto y deberán buscar asilo por si hay un aviso de tsunami o amenaza de inundación. Para que no se escondan en esta estación accidentalmente si se inundará después. Así que yo no me escondería en una estación de 8 metros. Por si fueran 30, 40, eso ya es bastante seguro. Están sobre un cerro y allí podrán encontrar un refugio. Por si acaso es mi suposición. Si preguntara qué, cómo, cuándo, respondería así. Es probable que los japoneses no tienen nada que hacer, por eso escriben estos números. A lo mejor tienen un ministro especial de la altura sobre el mar, el que pone estas marcas en todas las estaciones del metro. Existe un conjunto de empleados y de esta manera crean empleos y estimulan la economía de alguna manera. No lo sé. Escriban en los comentarios. ¿Así se ve el anuncio de correo japonés? Dije anuncio, pues veo tantos anuncios que ya no se puede decir oficina. Así se ve una oficina de correo. Se venden los sellos, se puede enviar un correo, hay un montón de cosas. Lo único es que no venden alimentos, a diferencia del correo de Rusia. Y aquí en la salida del correo hay un puesto especial para lavar las manos. Lo interesante es que en el correo hay un modelo del seno. Mire, hay un chichi aquí, allí está un chichi real. Primero creía que se puede tocarlo para buena suerte. Se puede agarrar así para buena suerte. Pero no, es un modelo del cáncer de mama. Se puede tocarlo, darse cuenta de cómo se ve el cáncer de mama al tacto. Luego tocar su propio chichi y si tiene algo parecido, ir corriendo con el doctor. Hicieron un modelo así de interesante en el correo. Es algo espectacular, nunca he visto nada así. Entré en el correo y aquí se nota muy bien cómo los japoneses saben ensuciar todo con sus anuncios. Son unos cajeros japoneses donde se puede recibir un montón de otros servicios. Además sabe hablar. Pero les resultó poco construir este cajero no más simpático. A los japoneses les parece que si hay una pared, debe haber un cartel encima. ¿O para qué sirve una pared? Así que todas las superficies son pegadas. Además de una puerta bonita de cristal, necesitan un montón de letreros, símbolos, un paraguas. La gente no sabrá qué hacer con él. Hay 2 anuncios al respecto, uno, otro. Si alguien no entendió desde la primera vez, aquí hablan de las máscaras, aquí promueven los osos panda, una promoción de comida. El correo de Rusia empieza a parecer un sitio lindo, porque aquí hay revistas de publicidad, folletos.
Anuncios que cuentan cómo comportarse, cómo tratar al oso, cómo tratar a los niños, a un canguro. Hay ejemplos de comida. Este es un ejemplo. Se puede comprar un pescado. Aquí armaron un perrito de correo. Aquí están todas las tarjetas que aceptan. Aquí aparece otro perro. Eso me recuerda a los 90s, cuando las ciudades rusas estaban llenas de publicidad. Uno iba por la calle Tverskaya o a la avenida Nevsky y todo estaba lleno de la cantidad infinita de publicidad. Más o menos así se ve el correo de Japón. Por un lado, no dejo de sorprenderme qué perfeccionistas son los japoneses. Cómo consiguen una perfección a la hora de cocinar, criar plantas, equipos técnicos. Todos sabemos que los japoneses son bravos. Al mismo tiempo, lo que tiene que ver con el ambiente, diseño, es un fracaso. Al parecer, no entienden que no es lo correcto. Sorprendentemente, es una pared nueva. Han de haber acabado las reparaciones y no les dio tiempo de ensuciarlo todo. Eso no está bien. Hay columnas nuevas, son limpias. Interesante. ¿Qué es lo que busca el jefe de la estación? Hay tantas superficies vacías. Acaban de terminar las reparaciones. Aún no lo han notado, pero estoy seguro que en unos meses llenarán todo de anuncios. Hay prohibiciones infinitas incluso en los parques de recreo. Una ha de ser construir resbaladillas y columpios buenos. Hay que dormir por la noche, no se puede lanzar fuegos artificiales, ni tampoco lanzar una pelota de béisbol a la cabeza de su amigo, tampoco se acepta una bicicleta en el parque, el perro debe traer una correa. El jardín es bastante común, nada de lo que deberían estar orgullosos. Más que el baño. Fíjense que prácticamente en todos los parques de recreo de Japón hay baños. Parecería algo simple, pero en Rusia es algo muy raro. En mi fundación de proyectos urbanos, una vez hicimos una encuesta entre los habitantes de una típica ciudad dormitorio sobre lo que les faltaba en su distrito. Creíamos que iban a hablar sobre bancos, cafeterías, wifi, pero lo principal era que los padres jóvenes les faltaba baños en los distritos, porque si salen con su hijo y quieren ir al baño, tendrán que ir a buscar un arbusto. Si en el centro de la ciudad pueden entrar en una cafetería o en un centro comercial, en una ciudad dormitorio, en un parque de recreo, será un problema si no hay un baño. Sobre todo si necesitan cambiarle el pañal al niño o algo más, lavarlo o lavarle las manos. Los japoneses lo saben muy bien, así que tienen baños por todas partes. Japón está muy densamente poblado, sobre todo en las ciudades tan grandes como Tokio. En la capital japonesa residen unas 14 millones de personas. Por cada kilómetro cuadrado hay 6.500 personas, así que hay filas en todas partes para entrar en el metro, estaciones ferroviarias y restaurantes. Por la mañana en Tokio se puede observar multitudes de japoneses apresurados para llegar al trabajo y por la tarde a casa. La logística está ordenada al máximo. Detrás de mi espalda está una de las atracciones de Tokio, el cruce de la estación Shibuya. Han de haber visto un video con cámara rápida en el que miles de personas pasan por él. Cuando no hay mucha gente aquí, ahora no es tanta, pero por la mañana o en la tarde, un total de 3.000 personas pueden cruzar la calle aquí simultáneamente durante una fase del semáforo. Es algo asombroso. Si quieren ver montones de gente, vengan aquí. Pero el ambiente recuerda a Times Square de Nueva York. Por eso es más agradable pasear por las calles de Tokio el fin de semana. Hoy es sábado, los japoneses cerraron la calle comercial principal en el distrito Ginza. Ahora hay gente paseando, pusieron sus mesas y sillas. Por cierto, es muy común en muchas ciudades, sobre todo en América Latina, cuando cierran las calles, en Colombia normalmente más de una, y la gente va en bicis, pasea, ve su ciudad de manera diferente. En Rusia también se podría hacerlo, cerrar Tverskaya o Nevsky cada fin de semana, pero tienen miedo. Temen la ira de automovilistas o que Sergei Sobyanin o Alexander Beglov tengan que ir a un lado y verán que la calle está cerrada. ¿De qué sirve eso? Los japoneses no tienen miedo, así que tienen una ciudad estupenda, agradable para pasear, sobre todo el fin de semana. Por cierto, es muy lindo. Miren, aquí van unos empleados de la alcaldía, no parecen policías.
Portan unos carteles de que está prohibido andar en bici. Estupendo. Van y lo muestran a todos. ¿En qué otro lado se podrá ver eso? Normalmente pondrían una señal y todo el mundo infringiría esta regla, pero aquí van estos dos hombres caminando, y no es uno, podría ser uno, pero no, miren, son dos. Eso también es muy característico de Japón. No solamente copian cada anuncio varias veces, cubriendo toda una pared, también doblan a las personas. Donde una persona podría hacerlo todo, pueden poner unas 3. En los últimos años, los japoneses buscan aumentar el territorio del país, y no lo hace por medio de las guerras coloniales o cambio de fronteras, sino con islas artificiales de residuos. Ayuda a resolver el problema de residuos y a atraer turistas. Estoy en la isla de Odaiba, Tokio. Detrás de mí está la Estatua de la Libertad. ¿Qué hace aquí? Seguramente es una réplica. En el mundo hay 3 estatuas de la libertad. La más grande en Nueva York fue un regalo de los franceses a finales del siglo XIX. Todo el mundo la conoce, es un símbolo de Estados Unidos. Otra pequeña está en París, en el río Sena, en una isla. Es mucho menos conocida porque está lejos de los senderos turísticos. Hay que visitarla intencionalmente y pocos la ven. Si visitan París, véanla sin falta. Entonces los franceses en 1998, en el marco de promover Francia en Japón, de promover su vino y queso, trajeron su pequeña estatua de la libertad, la colocaron aquí en Odaiba, y la promoción se realizó increíblemente bien, porque a los japoneses les gustó mucho la estatua. No querían devolverla, sin embargo los franceses se la llevaron. Dijeron que no entregarán lo suyo, pero los japoneses se pusieron de acuerdo con ellos, y en el año 2000 crearon otra estatua de la libertad y la trajeron de Francia a Japón. Estuvo colocada con fondos de las empresas locales. No es un regalo, pero estuvo hecha en Japón. Entonces en el mundo hay 3 estatuas de la libertad originales, en Nueva York, París y aquí en Tokio en la isla Odaiba. Es 4 veces más pequeña que la de Nueva York, es 11,5 metros de altura. Y lo interesante es que es un distrito nuevo, islas artificiales, construidas de basura de la construcción, cenizas de las plantas que queman la basura. Como Japón es un país pequeño, no tienen vertederos ni polígonos como en Rusia, y desde hace mucho están quemando la basura. Las cenizas que quedan de esta, así como lo que no se quema, lo aplastan en briquetas para utilizarlas después para construir estas islas de relleno, entre otros fines. De esta manera hacen que su país se vuelva aún más grande. Así que prácticamente estamos en una isla de basura mirando una estatua de la libertad real. Detrás de la Estatua de la Libertad está un puente del arco iris, un puente de lujo colgante enorme. En cada región funcionan sus reglas de eliminación de desechos, pero en cada una son bastante duras. Por ejemplo, para cada tipo de basura existen días de cuándo puede ser tirada. Existen 4 categorías principales: combustible, no combustible, de grandes dimensiones y reciclable. La reciclable a su vez se divide en muchas categorías más, en papel, vidrio, plástico, etc. Cada artículo tiene una instrucción sobre qué debe ser guardado en qué sitio. La historia de la basura es muy complicada aquí. No se puede agarrar los residuos de quién sabe qué tipo y tirarlos al bote. Ni al basurero en el patio, como suele pasar en algunos países. Aquí hay que separar la basura, y no es una separación como en Europa, donde uno dice aquí echa el metal, aquí el vidrio, y lo demás lo arreglarán de alguna forma. No, en Japón, por ejemplo, si es una botella de plástico, hay que lavarla sin falta y quitarle la tapa, porque la tapa de la botella y la propia botella son un material distinto. Son especies distintas de residuos, hay que quitar la etiqueta. Pues la separación es sorprendente aquí, y dicen que algunas personas piensan entrando en una tienda si van a cocinar en casa o algún restaurante, para que después si optan por cocinar no ocuparse de la basura. Miren aquí por ejemplo, botellas de plástico. Todas están lavadas, no hay ni una botella sucia, están lavadas sin falta, ninguna está tapada. Las botellas están en un lado y las tapas en otro. Y aquí están otras botellas. No sé cuál es la diferencia, pero debe haber alguna para los japoneses. Botellas 1, botellas 2. ¡Ay no! Una persona no quitó la etiqueta. Se nota que lo intentó, pero no lo logró y dejó la botella con etiqueta. Uy, 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 uy. Entonces, aquí están las latas de aluminio, un contenedor entero con latas de aluminio. Aquí hay pilas y envases de aerosol.
Y aquí bolsas con residuos mixtos. Probablemente por residuos mixtos, cuando son tirados de esta manera, hay que comprar bolsas adicionales de basura. Además de la Estatua de la Libertad, la isla Odaiba tiene una rueda de la fortuna enorme, oficinas de empresas internacionales y un museo interactivo espectacular. Normalmente no grabo mucho en museos, a veces los visito por mi propio placer, pero aquí aparece algo simplemente fantástico. Este lugar se llama Team Lab, se encuentra en el sur de Tokio, en las mismas islas artificiales. Es un museo interactivo en el que están representadas numerosas instalaciones, algunas con agua, otras secas. Al mismo tiempo no se puede llamarlo museo, es un centro interactivo. Uno debe quitarse los zapatos y también los calcetines porque empieza a caminar sobre el agua en medio de globos y laberintos. Y todo está acompañado con luces, olores, vientos, superficies distintas por las que uno camina. Simplemente algo asombroso. Jamás lo imaginé así. Lo recomiendo mucho, sobre todo si van con niños. Será un placer. Y lo principal es que tomarán una enorme cantidad de fotos chulas para Instagram. Si antes la gente iba a los museos para ver los cuadros o algo así, ahora visitan espacios muy interesantes para tomar fotos chulas. Incluso aquí, frente a la entrada, está una columna frente a la que todo el mundo se toma fotos. Para los extranjeros, Japón es como un gran museo. Para acumular las impresiones no hace falta reservar una excursión, basta solamente pasear por las tiendas locales. Una construcción japonesa típica. Calles estrechas, casas estrechas. Nada de banquetas, pero todo es muy cómodo. El placer de pasear por los barrios como este es que uno camina y ve como detrás de mí una valla llena de grafitis, una casa simple gris, estacionamiento. Pero paseando por aquí, uno como si buscara hongos en un bosque, encuentra tienditas, bancos, sitios muy bonitos y lindos. Miren, aquí, ¡pum! Detrás de esta casa desgastada hay una tienda de ropa. De nuevo, hay una tienda de estilo, ha de ser una oficina. Y aquí, otra vez, hay una tienda maravillosa donde se vende una ropa ecológica. También tienen una cafetería, se puede tomar algo para ver, uno entra y dice, ¡wow! ¡Qué belleza! Y cerca hay una cafetería lindísima, todo con mucho estilo, muy bonito. Y aquí hay una tienda de queso, cerca de la cual está un perro espectacular. ¡Qué perrito tan lindo! Un perro increíble. Una cosita, lo amarraron a una vaca. Aquí dentro venden queso y vino. Aquí al frente está una tienda con utensilios. ¡Cuánto estilo, belleza y qué contraste! Se nota que hay japoneses que entienden cómo conseguirlo con minimalismo y estilo. Pero por alguna razón no van a trabajar en el metro y el correo. De repente en una tienda se venden tarjetas con Pokémones, con Pikachu. Fíjense que hay una tarjeta a precio de 88.000 yenes. Está allí envuelta en un sobre, hay otro por 44.000, otro por 22.000, así que hay tarjetas distintas. Y para que sepan, hay una gran selección sobre cada Pokémon. Hay unas sencillas a precio de 180 yenes y otras que cuestan decenas de miles de yenes. Aquí está la mera perversión. No hay nada explícito, pero aquí ya es para quienes optaron por una muñeca en lugar de una mujer real. Aquí se puede ponerle vestidos, trajes. Es el caso cuando hombres adultos juegan con muñecas. Pues aquí hay una perversidad. Al mismo tiempo fueron vendidas una muñeca de estas cuesta 25.000 yenes. Todo está vendido. Y los Transformers. Hay Transformers para cada gusto. Ninguno está pintado, uno los arma y luego los pinta por su propia cuenta. Todo eso es para armar modelos, un montón de pinzas distintas, herramientas, varios pinceles, un montón de pinturas de matices distintos. Hay de todo para armar y luego pintar un modelo. Parecen hisopos de algodón, pero cada uno tiene un diámetro distinto.
Creo que solamente en Japón inventaron todo eso. Las lupas para armar. Hay de todo. Vocales para algunas máquinas. Para que se pueda limar, pulir. Hay 5 pisos enteros con figuritas, modelos y todo lo que podría ser necesario para coleccionadores, y hay decenas de estas tiendas. No es la única tienda, es una de muchas. Como aquí dice usado, probablemente es ropa usada. Se vende en estas bolsas. Se puede comprar la ropa de alguien por 2.640. Esta por 2.420. Se puede comprar solamente la ropa interior o toda la ropa. En estas bolsitas, un traje de oficina usado cuesta 7.200. Pues todo eso es ropa interior usada. Y no solamente eso. Hay trajes usados, trajes completamente usados. Se puede comprar un conjunto de ropa o solamente la ropa interior. Alguna es anónima y otra de ciertas chicas. Las de chicas concretas cuestan más, 2.000, mientras la anónima cuesta 1.000. Y con 1.000 yenes compras, como decimos, tomas gato por liebre. Hay una anónima por 1.400, pero si quieres sus calzones en concreto, ya le costará 2.400. Aquí ponen una foto de quién es esta ropa. Lo interesante es que no dejan que las mujeres entren en el departamento de hombres. Hay un cartel especial. Además de todas estas tiendas de los fans, con muñecas, viñetas, equipos y caracteres de videojuegos. Hay sex shops, por supuesto. Los famosos sex shops. De muchos pisos, y lo curioso es que hay para cada gusto. Para cada presupuesto y fantasía. Lo curioso es que no dejan que las mujeres entren en los departamentos de hombres. Es decir, un hombre puede venir a un piso de mujeres con su novia para ver vibradores y todo lo demás. Pero para un piso de hombres donde realmente no hay nada comprometedor, hay muñecas y cosas así, y las mujeres no se les permite entrar. Es probable que los hombres son tímidos a la hora de hacer compras en presencia de mujeres, y para que el negocio no esté destruido, no permiten que las mujeres entren. Además, por fin encontré la máquina expendedora donde se venden calzones usados. Hay muchas leyendas sobre él. Cuando cuentan de Japón, dicen: los japoneses son tan perversos que pueden comprar calzones usados en las máquinas expendedoras. La máquina famosa de la que hacen leyendas, donde venden calzones usados a 500 yenes el par. Principalmente es una leyenda para turistas, porque no están en ningún lado, no hay muchas máquinas de estas. Pero como muchos extranjeros vienen aquí, muchos turistas que van y preguntan: ¿dónde puedo comprar calzones usados aquí? Me da la sensación de que los japoneses decidieron ganar dinero con esto, tomando en cuenta de que es el único stand donde todo está traducido al inglés. Los demás, al parecer, son de uso interno. Y el único puesto donde dice usado, calzones, compra en inglés, es el puesto de ropa interior sucia. Así que parece que los hicieron para turistas que querían verlo todo. Aquí hay algo interesante. Se puede comprar un vaso con hielo, luego una bebida, echarla en este vaso y así tendrá un iced tea, por ejemplo. ¡Qué sorprendente! Y aquí hay bebidas, es decir, uno compra un jugo y si no le parece lo suficientemente frío, hay vasos con hielo, pequeños, grandes, medianos. Una tienda con bolsas de gelatina. Una gelatina con uvas. Muy rico, por cierto. No es dulce, es bastante frío. Las uvas son ricas, pero es muy caro para una botella así, 1.000 yenes. ¿Cuántas cosas inventaron los japoneses? Por ejemplo, unas curitas especiales para tapar la boca de las chicas. Así que si su novia le llama con otro nombre masculino en la noche, probablemente puede comprarle una curita así.
Lo más probable es que sea para que no ronque, pero lo curioso es que si a una chica le tapan la boca, a los hombres les tapan la nariz. Y si nada de eso sirve, pueden taparle las orejas con estos tapones de moda. Hay una tienda de cepillos de dientes. Dice que todo está hecho a mano. Si la cocina coreana se basa en la carne, la de los japoneses está basada en el pescado. Hay una enorme cantidad de pescado. Si va a un sushi en Europa, tiene atún, salmón, calamar, cangrejos, camarón y varios tipos de pescado blanco. Aquí puede haber decenas de especies del pescado blanco, y un buen maestro de sushi le comentará cómo un pescado distingue del otro. Pues hay tantas especies, no he oído muchos de estos nombres antes de que llegara a Japón. Y para ver el pescado japonés hay que ir al mercado. Ver cómo se hace todo eso. El mercado de pescado se divide en uno profesional, donde compran el pescado los restaurantes, y a los turistas no se le permite la entrada como era antes, cuando se podía ver una subasta de atún temprano por la mañana. Ahora solo se puede hacer detrás del cristal, desde arriba, pero no sumergirse en el proceso completamente. En lugar del mercado viejo, existe una gran cantidad de puestos, cafeterías, restaurantes, donde se puede ver el pescado primero y segundo comerlo de una vez. Así es como se ve, hay personas promocionándolo por todas partes. Hay puestos donde se puede ver unas ostras enormes. Aquí enseñan a un cangrejo. Por cierto, es probable que el cangrejo sea ruso, porque al menos que yo sepa, en Japón la temporada de captura aún no ha empezado. Tal vez los locales ya lo están haciendo. Aquí mismo lo están cocinando, friendo, todo es relativamente sencillo e incluso no es caro. Hay mucho pescado seco, unos kits de comida para llevar. Al mismo tiempo, como el lugar se vuelve cada vez más turístico, aquí aparece lugares poco comunes para Japón, por ejemplo, la venta de jugos. Y el jugo se sirve dentro de la propia naranja. Utilizan la naranja en lugar de un vaso. Por cierto, un lugar muy bueno se distingue de uno bueno. A lo mejor no hay lugares malos aquí. Se puede distinguir por la fila. Si ven una fila a algún sitio, entonces este local tiene una historia. Tal vez entró, miren aquí por ejemplo. Hay unos bowls y muchos jóvenes japoneses esperando. Así que tal vez este local estuvo en Instagram de una estrella japonesa o una guía. A lo mejor crean muchas leyendas sobre este local. Así que la fila dice que el local no es sencillo. La gente se amontona, aquí hay una fila enorme. Y la fila de al lado está organizada con listones. Es un cocinero que prepara el atún, distintas especies de atún. ¡Wow! ¿A dónde lleva esta fila? Esta fila lleva a... vamos a ver... lleva a los pulpos. No queda claro qué hacen con los pulpos aquí. Son simplemente pulpos fritos. Ah, ya entendí. Hacen una especie de papel de camarón o pulpo. Es algo increíble. Vamos a ver cuando lo saquen. Es un pulpo prensado. La gente se forma por eso. Pues sí, son camarones y pulpos prensados, mezclados con huevo o harina. Los ponen bajo una prensa, luego los fríen hasta que parezca una papa gigante. Resulta como un chip grande. Y la gente se forma por eso, aunque no se ve nada apetecible. No sé, tan frito con aceite. Aquí hay otra fila por omelets. Aquí hay omeletitos. Ha de ser la fila más larga de este mercado. Da vueltas y viene desde allí porque aquí están cocinando omelets. Uno cuesta 100 yenes, menos de $1. Aquí se ve cuántas especies de este omelet hay aquí. Tienen con paletas de cangrejos, con una especie de cebolla. Hay omelets absolutamente iguales, pero nadie se forma por ellos. Francamente no sé cuál es la diferencia entre los omelets. A mi juicio,
Un omelette no es un producto por el que vale la pena formarse. Pero llegamos al mercado en particular para sorprendernos con las tradiciones locales que podrían parecernos raras. Hay de todo en estas cajas. Cangrejos, camarones, conchas diferentes. Todo se ve muy apetecible y se puede comprar la mayoría de eso para comerlo aquí mismo. Por cierto, sirven el caviar de una manera muy interesante. Lo venden igual como lo sacan, no es salado. Por cierto, el sistema de ramen es muy interesante. Los ramen son una especie distinta de restaurantes en Japón. Y normalmente uno hace la orden mientras se está formando y cuando entra ya está siendo preparado. Para que sea más rápido, los ramen no son grandes y necesitan que los lugares se desocupen pronto. Pero normalmente uno come y después de comer paga. Y en Tokio encontré un sitio de ramen donde primero se paga. Lo hace una máquina. Hay gente adentro, uno primero necesita acercarse a esta máquina, elegir lo que quiere. Es decir, uno primero mete el dinero, solamente efectivo, luego elige el ramen que quiere, los suplementos, un vaso de cerveza, por ejemplo, arroz, huevo, lo que necesite. Después le dan un recibo. El restaurante se lo queda y comienza a preparar su comida. Así es este sistema para que la gente coma y se vaya pronto. Si quieren ver más, pueden ir al distrito Aoyama. Las tiendas de allí sorprenden no solamente con su contenido, sino también con su forma. Ahora estoy en el distrito Aoyama. Es un distrito con tiendas de moda. Hay marcas japonesas e internacionales, pero por supuesto a mí no me interesa por la ropa, no soy ese tipo de persona. Me interesa por su arquitectura. Porque distintas boutiques compiten por cuya tienda sea más impactante, más interesante. Y cada tienda es como una gran escultura. Me gustaría verlo todo. Por ejemplo, esta tienda, Miu Miu, parece una caja enorme. Miren esta arquitectura. Es una caja gris, de metal, que se abrió y la tienda se asomó por allí. Esto es Prada. También tiene una tienda interesante aquí. Es un edificio de cristal que parece una piedra preciosa, con ventanas en diagonal, que recuerdan un sofá acolchado. Por supuesto, es de muchos pisos, para que los amantes de la moda, locales o visitantes, puedan comprar mucho aquí. Aquí construyeron algo nuevo, no sé qué marca tendrán aquí. Pero otra vez, aquí se ve que cada uno invierte mucho en su tienda. Una de las tiendas construyó en su patio una cancha de baloncesto. No creo que alguien vaya a jugar baloncesto aquí. Primero, aquí hay una tienda cara y muy de moda. Segundo, está un declive. Ha de ser para que el agua baje de allí. La tienda de allí está entrelazada con una planta. Ahora la mayoría de las hojas ya se cayeron, pero en otra temporada ha de ser bonito. Miren este autobús pequeño y lindo. No es simplemente un autobús, está lleno de peces, cangrejos. Y dan ganas de subirse a este autobús a pesar del ruido de este motor a diésel. Algo que desapruebo. Pero en Japón a menudo se puede ver una librea extraordinaria del transporte público. Muy bien por ellos. Si decidieron traer de Japón un equipo raro o los cómics manga, deben ir al distrito Akiba. Es un paraíso verdadero para geeks y fans de anime.
Llegué al distrito Akiba, o Akihabara. Su nombre proviene del nombre de la deidad Akiba, que gobierna el fuego. El caso es que en 1969 el distrito estuvo destruido por los incendios casi completamente. Para protegerse del fuego, los japoneses instalaron un santuario al dios Akiba. En el siglo XX el distrito fue apodado la ciudad de electrónicos, porque aquí prosperaba el mercado negro de electrónicos. Pero con el tiempo aquí se abrieron centros comerciales oficiales y tiendas pequeñas que vendían ordenadores y equipos domésticos. Desde entonces, en busca de equipos domésticos, la gente va aquí, al distrito Akihabara. Es como el mercado Gorbushka de Moscú, aunque la escala no es la misma, aquí es mucho más avanzado. Pero también es un centro relativo a electrónicos. Pero no solamente de dispositivos electrónicos, porque con el avance de videojuegos, el distrito se volvió una sede de subcultura otaku. Así llaman a los fans de anime, manga, videojuegos y así. Hoy día en Akihabara funcionan cientos de tiendas que venden anime, manga, recuerdos, artículos de promoción y juegos. Pero si creen que aquí hay multitudes de adolescentes, no es así, porque el anime es considerado un género de animación de adultos. Así que aquí pasan los aficionados adultos y serios. En Akihabara hay decenas de cafés temáticos de Maid y sus visitantes principales son también hombres. Aunque el nombre de Maid Café proviene de la palabra Maid o moza. Precisamente como mozas trabajan las camareras más a menudo. Aquí se venden figuras como esta por todas partes. Cuestan un dineral y hay máquinas expendedoras donde también aparece algo de eso. Yo, a mi gran vergüenza, no entiendo nada de eso. Pero según el número de tiendas y qué multitudes hay aquí, ahora es una mañana de un día laboral, pero en la tarde la gente viene y compra todo eso. Así que es una cultura sorprendente que pasó lejos de mí, pero ha de ser un paraíso para quienes se interesan por eso y para quienes entienden de eso. Otro rasgo muy cómodo de Japón son estas celdas para guardar las cosas. Están por todas partes, en las estaciones del metro, centros comerciales, simplemente en la calle. Así que si llegaron aquí y están paseando por la ciudad, compraron algo y quieren dejarlo en alguna parte por un tiempo, rentará una celda de estas por $1 o $2, guarda sus cosas aquí y va y pasea. Pues es algo increíble. Claro que se puede encontrarlo en muchos países, pero nunca he visto tantos como en Japón. Aquí realmente están por todas partes. Una celda cuesta 300 yenes o $2. Puede rentarla a $2. Aquí construyeron un gran complejo con celdas para rentar. Uno grande cuesta 700 yenes. Una mediana 500, pequeña 400 y hay armarios de estos cerca de cada estación del metro. Akihabara es un distrito sorprendente porque hay muchísimas cafeterías, restaurantes, centros de diversión, todo lo que se pueda imaginar. Es interesante por su contaminación visual, por su publicidad llamativa, es decir, aquí no hay arquitectura. En lugar de arquitectura, aquí están las superficies llenas de publicidad. En este caso, cuando entre más publicidad, mejor publicidad. Es como en Times Square de Nueva York, cuando la arquitectura no aparece detrás de las fachadas de publicidad, y los propios espacios publicitarios se han hecho parte de la arquitectura, se han convertido en fachadas y escaparates, y ya no importa cómo se ve el propio edificio. Es lo mismo aquí, no importa qué cajas de concreto construyeron, porque esta cantidad enorme de publicidad crea un ambiente único. Por supuesto, todo debe hacerse con medidas. Si toda la ciudad es así, nos volveremos locos. Y queremos algo más tranquilo, que la mirada descanse en algún lado, como un lugar donde uno llega y toma fotos, donde ve todo lo vistoso de aquí. Es bastante interesante. Es también interesante que aquí todo está escrito en jeroglíficos. Nosotros los europeos no entendemos qué dice allí, así que para nosotros es un ornamento, una cenefa.
y los locales van y lo leen. Sería interesante saber cómo los escandinavos europeos se sienten aquí. Los islandeses, por ejemplo, que llegan y ven una publicidad con estas chicas, esta explotación de sexualidad, pecho grande, todo semidesnudo, toda esta erótica objetivación del cuerpo femenino, atraer a los visitantes a las cafeterías y restaurantes con imágenes de estas chicas. Me imagino el shock que les provoca, porque en Islandia está prohibido a nivel de la ley, porque allí está prohibido utilizar el cuerpo como una herramienta de publicidad. No se puede utilizarlo para atraer a los clientes, está prohibido por la ley. La moral europea en cuanto a la igualdad de derechos distingue mucho de la japonesa, porque en Japón no hay ningún problema con utilizar el cuerpo donde quiera, no sorprende a nadie, y van aquí precisamente por eso. Me gustaría saber qué tan rápido evolucionará Japón bajo la presión de Europa. Aquí hay otro precedente interesante. En Rusia a menudo muestran el occidente como algo perverso, como es Sodoma y Gomorra, puras marchas gay todo el tiempo, horror y pesadilla, mientras Rusia es un país tan conservador. Mientras en muchos aspectos el occidente es mucho más conservador, por ejemplo en el trato de las mujeres y del cuerpo femenino, porque en Rusia, igual que en Japón, la gente no ve nada malo en objetivación de la mujer, en el uso del cuerpo femenino, explotación de la sexualidad. Se considera normal en publicidad o donde sea. Y en aquel occidente perverso ya no. Así que seamos civilizados, amigos, hay que evolucionar y salir de la Edad Media. En este aspecto, los valores europeos me caen mejor. Amigos, si les gustó este video sobre Tokio, no se les olvide suscribirse a mi canal, apretar el cascabel y enviar un enlace a sus amigos en WhatsApp y compartirlo en Reddit.